Oxepa Náhuatl. Para crear una lista hay que pulsar sobre este botón. Entonces nos lleva a esta pantalla. Aquí vamos a escribir en español, aquí en náhuatl, yo, ne. Estoy utilizando la variante de Tehuacán y Zongolica. Aquí en la escritura ustedes lo pueden ver. La justificación la puse en el primer video introductorio, que pueden ver en la lista de reproducción. Bien, continuamos creando la lista. Aprenderé. Nimomachtis. Idioma náhuatl. Nahuatlahtoli. Hoy. Axcan. Porque. Y pampa. Quiero. Nicnequi. Yo aprenderé idioma náhuatl porque quiero. Ne nimomachtis nahuatlahtoli, axcan y pampa nicnequi. Ustedes pueden hacer listas como quieran. Una vez que lo tienen, pulsen sobre este botón que guardará la lista solo en memoria. Este icono es como una vírgula que está siendo guardada en una canasta. Al decir que solamente está guardada en la memoria me refiero a que no ha sido guardado en ningún archivo que ustedes puedan compartir. Esto lo veremos después en otro tutorial, cómo pueden exportar las listas. Una vez que crean esto, ya pueden empezar a practicar. Para practicar, pulsen sobre el siguiente icono. Les aparece un cuadro de diálogo en donde les dice comienza a practicar escribiendo en español o en náhuatl. Vamos a escoger náhuatl. Aquí tienen que escribir la palabra que aparece en español. Escriben su significado en náhuatl. Aprenderé nimomachtis. ¿Es correcto? Hoy. Axcan. Quiero. Nicnequi. Porque. Vamos a suponer que no conozco esta palabra. Entonces ponemos ipan, enviar, y es incorrecto. ¿Sí? Yo. Si no conozco esta palabra, aprieto en Oshomoko y ahí me da la respuesta. Entonces la pongo y ya me aparece la siguiente. Idioma náhuatl. Nahuatlahtoli. Como anteriormente había pulsado en Oshomoko porque no sabía la palabra, entonces eso va a hacer que me la va a volver a preguntar. Cada vez que yo pida ayuda a Oshomoko pulsando sobre él, la palabra nuevamente me será preguntada en algún momento. Más adelante veremos cómo me la va a volver a preguntar, aun y cuando ahora la escriba correctamente. Enviar. Ahora porque vamos a escribirla mal y van a ver, aparece incorrecto. Entonces yo ya sabemos qué quiere decir ne y ahora ya no me la va a volver a preguntar. Porque y pampa. Y ya terminamos esta práctica. Podemos repetirlo o terminar. En este caso vamos a terminarlo. Para practicar hace un momento fuimos a edición y pulsamos sobre ese icono. Ahora lo vamos a hacer apretando directamente sobre este botón y vamos a practicar en español. Axcan, hoy. Nahuatlahtoli. Idioma náhuatl. Enviar es correcto. Podemos pulsar sobre Oshomoko y ya nos dice que nimomachtis significa aprenderé. Enviar es correcto. Ne es yo. Nimomachtis nuevamente no los pregunta porque pulsamos anteriormente sobre Oshomoko. Eso es aprenderé. Y pampa. ¿Por qué? Nicnequi. Quiero. Muy bien, y así terminamos. Ahora vamos a dar nombre a las listas.
Para renombrar una lista, haz un clic largo o mantén pulsado sobre el nombre y ahí vas a poder cambiarlo. También desde edición mantienes pulsado sobre el nombre de la lista y ahí puedes cambiarlo. Como ustedes pueden ver, tiene un límite de 25 letras y no se pueden utilizar guiones bajos. Vamos a ponerle como nombre yo quiero. Renombrar. Y como pueden ver, ya tiene título nuestra lista.